primera carta del apóstol Pedro. Interesante saber que el final de esta carta nos va a hablar de algunas aplicaciones para la vida de los creyentes, la vida de la iglesia, para que nos demos cuenta cuál es el Dios que tenemos. Porque la mayoría de seres humanos muchas veces pues no tiene claro algunas cosas, ¿no? Cómo el Señor nos ha ido trayendo, nos lleva y continuará hacia la eternidad. Y el apóstol Pedro era uno de los apóstoles del Señor. Dios lo había llamado un pescador que el Señor le dijo: tú serás pescadores de hombres. Dejó las redes de Pedro y siguió al Señor. Pero este Pedro era tan emocional, tan diferente de los demás, que por ratos estaba de una manera y por ratos estaba pensando de otra manera, y tenía un carácter difícil. Pedro, carácter difícil. Entonces, este Pedro que está escribiendo esta carta va a finalizar la carta mencionando unas palabras muy interesantes. Pedro, antes, cuando el Señor lo llamó en el capítulo 16 de Mateo, Jesús les estaba explicando que Él iba a edificar la iglesia. Pero después de que les aclaró cómo iba a ser, Él les dice: yo voy a padecer por los hombres, voy a morir y voy a ser llevado a la cruz y voy a resucitar hasta el tercer día. Y lo llama a Pedro y le dice: Señor, ven, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor le dijo: eres el diablo, Pedro, que está impidiendo la obra del Señor. Entonces, tuvo una exhortación dura, ¿verdad? Que a nadie le gusta que le digan que es el diablo. ¿A quién de ustedes le gustaría que le dijeran: tú eres el diablo? A nadie, no le gusta, ¿verdad? Porque hay nombres de algunos seres aquí dentro de la Biblia que a nadie le gustaría. Nadie le pone Caín a los hijos. ¿Por qué? Porque Caín fue malo. Nadie le pone Nerón a los hijos, porque Nerón fue malo. Y nadie le pone Satanás a nadie, ni a su hijo, porque Satanás es lo peor que ha ocurrido, ¿no? En cuanto al enemigo de Dios. Este Pedro era bien cambiante, de repente dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de repente estaba diciendo: no, Señor, que no mueras. Pero si no moría Jesús, ¿qué iba a pasar, hermano? No habría salvación, no habría vida eterna. Entonces, por eso es que Jesús le reprende duramente. Y Jesús en el huerto del Getsemaní dice: hoy ustedes se van a escandalizar de mí, van a venir los principales autoridades de los judíos y con los soldados romanos o la gente que está en autoridad, y me va a capturar y me va a llevar a juicio y me van a matar en la cruz. Y Pedro, que dice: si los demás te escandalizan, Señor, yo no. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Pero Jesús le dice: Pedro, cuando cante el gallo me habrás negado 3 veces. Este Pedro, el que está escribiendo esta carta, tenía esas características. Entonces, ahora, después de haber pasado todo 3 años y medio con el Señor aprendiendo, y después de la resurrección todavía el Señor tiene que darles 40 días de instrucción, y Pedro aprendió, al final aprendió. Y hoy está diciendo: no, el Señor de toda gracia. Entendió Pedro que no es por el poder humano, no es por el poder económico, no es por el poder de los amigos
medio, no es por el poder de nadie, sino es a través de la gracia de Dios que alcanzamos todos. Y por eso estamos viendo aquí que Pedro nos hace recordar esa gracia de Dios. Y en medio del sufrimiento que ellos estaban pasando, esas luchas espirituales que ellos estaban enfrentando, pues era oportuno que Pedro les hablara de la gracia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y la gracia la vamos a ver como la provisión de Dios, que Dios da a los creyentes para vivir la vida cristiana, para la salvación, para la vida cristiana. Y todo es por gracia. Ahora, por eso leamos el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, no solamente es el Dios de toda esperanza, que ya lo vimos anteriormente, no solamente es el Dios de la paz, que ya lo vimos anteriormente, es el Dios de toda gracia. Y la palabra toda, ¿qué significa, hermano? Toda. Y se lo voy a aclarar de esta manera. Toda gracia. ¿Cómo nos salvó el Señor? Por gracia. La salvación es por gracia. Hermanos, todo lo que tenemos en Cristo es por gracia, no porque lo hayamos ganado, no es porque seamos mejores, porque seamos los más guapos del mundo, no, ni porque tengamos poder. Es por gracia. Miren, los dones espirituales que usted tiene, el Señor se los dio porque lo merece usted, por gracia. Los dones espirituales son por gracia. El Espíritu Santo que usted tiene morando dentro de usted es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Los privilegios que tenemos para servir al Señor es por gracia, no porque lo merezcamos. No porque lo merezcamos. Cuando vine a esta iglesia, decía yo, pero yo vengo a la iglesia, quiero servir al Señor, pero no entiendo muchas cosas. Hace 37 años. Pero el Señor me mantuvo aquí, me mantuvo. Y fui aprendiendo muchas cosas. Y fui aprendiendo. Cuando me gradué de profesor, me dijeron algunos hermanos, ya nos va a dejar porque usted va a ir a trabajar de profesor. Intenté, hermanos, querer salir de pastor y ir a trabajar de proveedor. El Señor no me dejó. Todos los lugares donde yo fui a presentar aplicaciones quedaron otros, pero menos yo. Y entonces, si un día hablando con mi esposa, me dice, mi esposa, había que pensarlo bien, porque si el Señor te tiene de pastor ahí, vos te vas de profesor, vas a dejar el pastoral. Y entonces, ¿y qué vas a hacer? No puedes estar en las dos cosas. Y he trabajado de profesor, pero ahí nomás, ¿no? Donde puedo asistir a la iglesia siempre. Pero me puse a pensar, yo no puedo dejar el pastoral. Y más cuando el Romanos dice que todos los dones de Dios son irrefutables, es decir, no puedo decirle no al Señor. Entonces, todos los que tenemos esos dones que Dios nos ha dado y lo dejamos, hermanos, estamos cometiendo un gran error. Porque si alguien deja lo que el Señor le ha dado, entonces está en contra de la voluntad del Señor. Y entonces vemos ahí que es el Dios de toda gracia quien dice aquí que nos llamó a su gloria eterna. Bueno, esto debe animarnos, hermanos, porque es por gracia.
es por gracia. Entonces, Dios ha provisto ese recurso, esas riquezas espirituales para nosotros. Dios las ha provisto y las necesitamos cada día, todos los días, para ser victoriosos en el Señor. Él nos hizo, fíjense bien cómo empieza todo. Él dice que nos llama a su gloria eterna, pero ¿cómo? ¿Cómo? Primero nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya lo explicó en el primer capítulo el apóstol Pedro. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, esperanza viva significa que tú has confiado en Cristo y has nacido de nuevo. Te hizo renacer para una esperanza viva. La palabra renacer significa nacer otra vez. Nacer 2 veces. ¿Y cómo es posible eso? Nacimos físicamente la primera vez y la segunda vez nacimos espiritualmente. Nos ha dado una herencia en los cielos. Tenemos una herencia ya en los cielos. Incorruptible, incontaminada, inaccesible. Significa que esa herencia nadie te la puede quitar. Estamos seguros en Cristo porque somos guardados por el poder de Dios. Capítulo 1. Tenemos pruebas para refinar nuestra fe. Es decir, las pruebas, hermanos, no hay que verlo solamente como algo malo para nosotros. Hay que verlo desde el punto de vista bueno también. Muchos de nosotros se han firmado por la fe que ha sido probada, por pruebas que has tenido en la vida, dificultades donde pensabas que no ibas a salir de ahí, pero Dios nos da la provisión a través de su gracia, para que podamos entender que Él nos va a sacar de ahí. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nadie. Nadie. Entonces, nos dio la provisión del Evangelio, nos ha dado el Espíritu Santo para que more en nosotros y para que podamos funcionar como creyentes victoriosos. Nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos crecer espiritualmente. Nos ha dado hermanos en Cristo para que podamos tener compañerismo y podamos crecer juntos con otros. Por eso, hermanos, es difícil el pensar que no nos podamos llevar, no podamos congeniar, no podamos estar juntos. Pero el Señor nos ha puesto ahí para que tengamos compañerismo. Entonces, Jesucristo dijo, te he dado mi gracia. Porque a Pablo le dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Eso es suficiente para ti. Entonces, hemos recibido esa gracia. Y entonces, Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene ese plan. Primero nos ha dado los recursos, ahora tiene un plan para que sigamos adelante. Y ese plan es el que nos ha llamado a su gloria eterna. ¿Y cómo es que nos ha llamado a su gloria eterna? Por medio del Evangelio. ¿Escuchamos el Evangelio? ¿Lo creímos? ¿Fuimos salvos? Y Dios nos ha colocado en su familia. Y de esa manera somos llamados a la gloria eterna. Un día, hermanos, maravilloso, un día glorioso, cuando nosotros menos pensemos, Cristo volverá a esta tierra y va a llevar su iglesia con Él y estaremos con Él para siempre y nunca más estaremos separados de Él. Y donde esté Él, todo está bien. Amén, hermano. Amén. Donde está Él, todo está bien. Entonces, nos ha llamado a la gloria eterna. Entonces, ese plan en nuestra vida es que Dios nos ha llamado, no solamente nos ha puesto en esta tierra para estar aquí, un día nos vamos de aquí. Y por eso es que la gente se aferra tanto a esto que está aquí, pero un día aquí se va a quedar, sea que usted quiera o no quiera,
nos vamos con el Señor. Por eso se llama rapto de la iglesia, porque muchos no van a querer. ¿Sí? Y aquellos que no quieren irse, se van a quedar con los testigos de Jehová. ¿Sí? Estrenando casas nuevas, pero con la posibilidad de ser seguidor del anticristo. Aquellos que no se quieren ir se van a quedar porque no son creyentes. Los creyentes todos nos vamos a ir, sea que queramos o no queramos, nos vamos a ir, hermano. Nos vamos a ir. Entonces, es por el Evangelio, hermano, por el Evangelio de la gracia que Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Miren 2 Tesalonicenses 2:14. 2 Tesalonicenses 2:14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo más claro no puede estar. Mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un día este cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado. Ya no vamos a estar en este cuerpo donde todo deja de funcionar bien. ¿Sí? Bueno, en Eclesiastés dice que las piernas se van a encorvar. Y si ustedes fijan que la gente ya mayor tiene las piernas encorvadas. ¿De qué? De la artritis, dolores en los huesos. ¿Sí? Sus columnas se encorvan. Yo fui a mi pueblo hoy en este año 3 veces. Y fui porque se me habían perdido los muertos allá en el cementerio. Y me dicen mis hermanos, anda a ver vos, los que están en Estados Unidos, anda a ver vos allá, me dije a ver si los hallaste. Porque yo tenía de 37 años, en todo lo que ellos desangraron eran 7 veces, de 37 años. Pero este año fui 3 veces, por eso, ¿no? Y yo la primera vez que fui no hallé nada. Se fueron los muertos, pero después de una prima que los imploraba, porque mi mamá le daba pito para que le pusiera flores, los imploraba ya, ella sabía que las sepulturas como las llamamos nosotros no estaban así, todavía hoy estaban bonitas, le había puesto cerámica y todo, bien arreglado, ¿no? Y por eso no las hallaba yo, porque yo esperaba hallar una cruz en la pura tierra, ¿no? Pero resulta que un día Cristo va a venir, es lo maravilloso, ¿no? Y todos los que estemos muertos, enterrados en una tumba, Dios nos va a levantar en la resurrección de los muertos, en la resurrección de los creyentes, nos vamos con el Señor para siempre. Ese es el plan de Dios. Por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. En la transformación, en la resurrección, no vamos a tener estos cuerpos. El Señor dice que nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. Cuente usted, cuando cierra los ojos, cuánto le cuesta. Podría tener medida cuánto cuesta, contar cuánto. Milisegundos. Cierra los párpados de usted. Significa que vamos a desaparecer de aquí a una velocidad tremenda, que con este cuerpo, no, hombre, ahí nomás quedaría. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado que va a poder trasladarse rápidamente. Entonces, Dios nos llama a través del Evangelio. Ese es el plan que Dios tiene. Nos da los recursos de la gracia para que nos demos cuenta que todo lo que tenemos es por Él, pero ahora Él tiene el plan de llevarnos de aquí. Ahora, con esos cuerpos vamos a disfrutar de la presencia de Dios allá, delante de Él. Ayer allá en la escuela bíblica de San Carlos les decía a los niños, ¿podemos ver a Dios? No, porque es espíritu, pero allá lo vamos a ver cara a cara, hermano. Aquí no le podemos ver, pero allá sí le vamos a poder ver cara a cara.
vamos a poder ver al Señor. Ahora, también nos ha dado la providencia de Dios. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, la providencia de Dios significa que Él está en control de todo, hermano. Está en control de todo. Él nos permite sufrir, y allí es donde a veces nosotros nos equivocamos, a veces donde fallamos, pensamos que Dios no está con nosotros. Pero Él está en control de todo. Y Job padeció el sufrimiento, él no sabía por qué, pero Dios lo dejó sufrir por un tiempo, allí, ¿no? Y él no se explicaba cómo es que estaba padeciendo eso, si no es pecado, dijo él, ¿verdad? No he hecho nada en contra de Dios. Y mucho puede pasar así, ¿no? Con nosotros. Dios nos va a probar, ¿verdad? Pueden venir dificultades, pueden haber situaciones de familia, los hijos, pueden haber problemas de dinero, pueden haber problemas de toda índole, y tú no sabes por qué. Pero como Él tiene la providencia, Él está en control, nos permite sufrir, pero en medio de ese sufrimiento, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahora, recordemos, hermano, que Él está en control. ¿Amén? Él está en control. Entonces, fíjense bien, esto del sufrimiento se contrasta con lo que acabamos de hablar antes. Se contrasta con la gloria venidera. Entonces, aquí sufrimos un poco de tiempo. Sabemos que no va a ser para siempre, sino que va a ser para un poco de tiempo. Y pues después estaremos en la gloria. Estaremos en la gloria venidera. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los sufrimientos del tiempo presente. Y yo solo me pongo, cuando oigo acerca del sufrimiento por el Señor, me pongo a pensar en esta hermana que estuvo en la primera iglesia de San Miguel, 35 años soportando a su marido, que la maltrataba por ir a un culto. Y esa hermana nunca se desanimó por 35 años. Nunca se desanimó, siempre iba al culto, le pedía permiso a él, pero él decía: cuando se seque la escupida que tiro aquí, tenés que estar aquí, de regreso. Y la hermana estaba allí siempre en los cultos con aquella cuestión de que no podía ni poner mucha atención porque estaba esperando que el pito de su carro, del carro de la esposa allá afuera, se activara, ¿no? Que hubiera un pito allá afuera, ella tenía que salir a la carrera a subirse allá al carro donde estaba el marido. Porque si no atendía ese pito, que era maltratada, que le pegaba. Entonces esa hermana oraba en los cultos de oración por este hombre. Decía: pongan a mi esposo en el culto de oración, llévenme en oración para que se convierta, para que confíe en Cristo, para que conozca a Cristo. Entonces, 35 años, ¿les parece poquito, hermano? Algunos dicen: pero a mí un mes aguantaría yo, dicen algunos, ¿verdad? Es que no, pues sí, como hay mujeres que son también así, ¿verdad? Es que no. Bueno, como les decía, ¿no? Conozco a un señor que le pega a la mujer. Hay mujeres que le pegan al hombre. Están pecando en ese sentido, ¿no? Al hombre deben de respetarlo, ¿no? Es lo magnífico, ¿no? Ahora entonces, respételo. Las hermanas están todas ahí, ¿no? Viendo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora entonces, y sabe, esta mujer, un día
día se sorprendió, dijo, a sacarme de la greña viene mi marido. Venía, se metió los tacones de los zapatos que venían entrando por el centro del templo. Acá, iba caminando el hombre y se arrodilló frente al altar. Y la mujer pensaba, a sacarme de la greña viene, dijo. Pero ese hombre se arrodilló ahí y le dijo al pastor, ore por mí porque quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Quién hizo esto, hermano? El Señor. Porque nunca estuvo en los cultos oyendo el mensaje. Se arrodilló ahí y después, el siguiente domingo, estaba pidiendo perdón a la congregación por lo que él hacía con la mujer. 35 años. ¿Es un poco de tiempo, hermano? Para el Señor sí. Para nosotros quizás no. Para el Señor. Y Pedro dice, van a sufrir un poco de tiempo. Y por eso Pablo escribe ahí en Romanos, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, lo que tenemos en esperanza de lo que viene es mejor, hermano. Aquí podemos tener sufrimiento de todo, pero lo que viene es mejor. Ahora, tenemos las promesas de Dios también. Promesas de Dios. Y dice en el versículo 10 también, y Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Son promesas. Él dice que Dios nos va a perfeccionar, nos va a establecer, nos fortalecerá, nos afirmará. Es decir, en otras palabras, hermanos, nos hará crecer, nos hará madurar, estaremos seguros, firmes, sin que nadie nos mueva de lo que hemos creído. Sin que nadie nos mueva de lo que hemos creído. Y pongan atención a esto, padres de familia. Ayer oíamos que una niña que está parece en sexto grado, se le pega todo lo que le enseñan en la escuela, ¿no? Pero no entiende mucho de las cosas de Dios. Y la niña dice, no, ¿quién nos creó a ustedes? No, nosotros salimos del mundo, dijo ella. Salimos del mundo. Y todavía les dio un dibujo yo de que cómo nacemos de niños tiernitos, ¿no? Y vamos creciendo, nos vamos haciendo viejos y al final vamos a morirnos. No le puse mono ahí. Nacemos de mono. Y dice, y el mundo se creó como un ¡pum! Big Bang. Y es lo que enseñan en la escuela, ¿no? Y como los profesores que no son creyentes, así lo enseñan, ¿no? Pero los que son profesores que son creyentes, no, dicen, no, esto es una teoría nada más. Nosotros creemos en lo que la Biblia enseña. Ahora, entonces, a los hijos les pega eso, ¿no? Usted explíquele cómo es que somos productos nosotros de Dios y nos da promesa. El Señor dice que Él nos va a establecer, nos va a afirmar. Nosotros vamos a ser personas maduras al final. A algunos les cuesta caminar más despacio que otros, pero al final Dios dice, Él va a fortalecer, va a establecer. Porque miren, lo que ellos estaban padeciendo de ser perseguidos, necesitaban afirmarse. Porque algunos podrían decir, no, mejor voy a dejar de ser creyente porque mucho sufrimiento ya. Ahora, entonces, Dios usará ese sufrimiento y nos va a madurar espiritualmente. Ahora, vamos a ver hoy el propósito de Dios. Versículo 11, el propósito de Dios. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con todo lo que pase a un creyente, ¿qué es lo que quiere Dios? Que Él sea glorificado. ¿Qué es lo que quiere Dios con tu sufrimiento? Glorificarse. Cuando Jesús llegó donde las hermanas de Lázaro, ya estaba muerto 4 días, y él llegó y les habla de la resurrección, y las hermanas de Lázaro decían, sí, él va a resucitar en el tiempo postrero, ¿no? Y entonces, y ya no te acercas, Señor, porque hiede. Y los discípulos habían empujado a Jesús, apúrate, Señor, anda rápido antes de que se muera. No, les dijo Jesús.
Esto es para que Dios sea glorificado y para que la gente crea. Entonces el Señor dice, esto es para la gloria, para mi gloria. Es decir, el Señor quiere ser glorificado a través de todo lo que te pase aquí. No es una realidad, pues, que la salvación que tú tienes, en eso es glorificado Él, porque nadie en este mundo ha ofrecido la salvación y la vida eterna, solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie más. Y por eso es glorificado. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién debemos de darle la gloria, hermanos? Al Señor. Entonces, también, en el versículo 11 termina diciendo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo debemos de responder nosotros, hermanos? Amén. Así sea. Así sea. Porque la palabra amén significa así sea. Entonces, la gloria es para el Señor y nosotros decimos amén. Así es. Nosotros no tenemos nada, ni parte en nada de todo lo que hemos recibido. Ha sido por pura voluntad de Dios, lo que tú tienes. Entonces, amén. Ahora veamos el versículo 12. Porque esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y entonces Pedro está diciendo, esta es la verdadera gracia de Dios. Gracia de Dios en la cual estáis. Pero en la Biblia de Reina Valera dice así. En la Reina Valera dice así. Pero en la Biblia más literal, que es la Biblia de las Américas, dice, sigan estando. Es decir, que no nos salgamos de esa gracia. Esa verdadera gracia que Dios nos ha dado, sigan estando ahí, no se salgan de ahí. Ahora entonces, siguen estando. Por eso, hermanos, debemos de estar firmes en eso que hemos creído. Él te ha salvado por gracia, te ha dado los dones espirituales por gracia, te ha dado ministerios por gracia, te ha dado el Espíritu Santo por gracia, te ha dado las bendiciones espirituales por gracia. Todo es por gracia y esa es la verdadera gracia. Pero hay veces que te enseñan que no. Hay predicadores que te enseñan que no. Que si no vas a una vigilia o un ayuno, no puedes alcanzar la gracia de Dios. O en un sacrificio. Hay veces que te dicen, si no das dinero, no puedes tener esa gracia de Dios. Por eso Martín Lutero peleó, ¿verdad?, en la Reforma Protestante, diciendo que no le cobraran a la gente por las indulgencias, porque no es por dinero que tenemos la gracia de Dios, es un regalo. La palabra gracia significa un regalo inmerecido, sin pago y sin obligación. Es decir, un regalo que no merecemos, pero que Dios decide dar. Nadie merece ese regalo. Todos éramos imperfectos, pecadores. Nadie calificaba para que tuviéramos regalo, pero Dios dice, de todas maneras yo les doy el regalo. Y termina diciendo ahí en el versículo dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esta es la verdadera gracia en la cual estáis. Esa es la verdadera gracia. Entonces, hermanos, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir si Dios nos ha dado todo? ¿Sí? Dios nos ha dado todo. A un niño le dieron
una comida. ¿Sí? Y la comida era buena porque era arroz, ensalada y un pedazo de pollo. Le habían dado lo mejor porque bueno, lo mejor en cuanto a gusto es que cambia todo, ¿no? Pero le habían dado pechuga, ¿verdad? Se supone que es lo mejor del pollo. Pero a otros les gusta el chunchucuyo, porque dicen que es mejor, ¿no? Pero al niño le habían dado pechuga. Y le dice el niño al que le dio la comida, que no me podría dar el pescuezo usted. El pescuezo le gustaba al niño, no me podía dar el pescuezo y la molleja a usted. Eran cosas quizás que siempre le habían dado a él, ¿verdad? Porque como donde hay familias que pues no muchos apenas alcanzan, ¿no? Y entonces, y muchos creyentes todavía Dios les ha dado todo y todavía siguen pidiendo más. Siguen pidiendo más. Y Dios les ha dado todo ya. Por eso Pedro, esta es la verdadera gracia. Que Dios te ha dado todo. Ahora, Silvano era el dichoso Silas que encontramos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Compañero de Pablo en las misiones, la segunda misión que Pablo hizo. Llevó a Silas. Pero entonces le derribó con Marcos, ¿no? Digo que no, Marcos se fue por donde la mamá mejor. Ahora, y entonces, este hombre dice que le ayudó a escribir la carta a Pablo, ¿no? Y él dice, bueno, a lo mejor también él mismo puede entregar la carta a los creyentes. Entonces, todo lo que Pedro está exhortando como producto final de todo lo que ha explicado es que no nos movamos de ahí. A pesar de la dificultad que podamos enfrentar, no nos movamos ahí. Porque el Señor está con nosotros. Estar firmes en ellas. La palabra estar está en modo imperativo, significa que allí debe de estar. No te muevas, no es un modo indicativo, sino estar firmes. Nos está diciendo, no se muevan de ahí. Ahora, entonces, es un mandamiento para nosotros, hermanos. Es un mandamiento. Él les ha comunicado la gracia de Dios y al oírla deben de estar firmes y no comprometan esa gracia por nada. No la comprometan. Conozco a pastores que estuvieron en el seminario donde estuvimos aquí en Chapetí, que hubo un seminario donde estudiamos. Y los pastores, muchos pastores no están en la gracia de Dios. Ellos siguieron hablando porque dijeron, con esta gracia no conseguimos nada. Le decimos a la gente que es por gracia, la gente no va a dar dinero. El salario del pastor no va a crecer, siempre va a ser el mismo. O sea, intereses personales, económicos. Muchos pastores quieren tener más dinero. Y el Señor nos ha dado de pura gracia todo lo que tenemos ya. Ahora, todo lo material que podamos tener aquí en esta tierra se va a terminar, ¿no? Pero lo que el Señor nos está ofreciendo es eterno. Amén. Amén. Es eterno. Todo se va a quedar aquí. Es eterno. Por eso Él dice, estén firmes ahí, no comprometan el mensaje. Sean fieles a ese mensaje. Entonces, y vamos a estar bien, hermanos, si siempre dependemos del Señor. Ahora, en el versículo 13 y 14, para terminar, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ahora, el Señor nos dice que debemos de estar firmes. Entonces, aquí también nos menciona a Juan Marcos. Este Juan Marcos se peleó cuando iban a las misiones con Pablo, ¿no? Y Pablo, bueno, no lo quiso llevar a una misión.
pero lo tiene ahí, ¿verdad? Lo tiene ahí. Entonces significa que las segundas oportunidades están para todos los creyentes, hermanos. Entonces, vemos aquí, aprendemos que, hermanos, que podemos ir al fracaso muchas veces como creyentes, podemos desanimarnos, podemos retirarnos a lo mejor de la iglesia, podemos irnos, pero la segunda oportunidad está. Este hombre se había ido, se fue con su mamá, pero después rectificó y está aquí en esta carta y aprendemos que Dios lo tiene otra vez sirviendo ahí. Así que si te has desanimado y no querés servir, sírvele. Da la oportunidad siempre. Si el Señor le dio la oportunidad a Juan Marcos, te la da a ti también. Te la da a ti. Y lo digo porque muchos en el trayecto del año se desanimaron y dejaron de servir. ¿Sí? Allá las que cuiden niños, las vamos a poner otra vez, ¿verdad? Pero sean puntuales, cuiden con amor a esos niños ahí, tengan cuidado de ellos como que fueran de sus propios hijos, pero háganlo con amor, vengan temprano, antes de que los niños lleguen y sirvan ahí en esa área. Porque una vez nos encontramos ahí, una hermana dijo, yo quizás voy a dejar de servir, porque le llevaron 3 niños de brazos y ella sola. No, hermana, le dijo la otra hermana, vamos a ver cómo arreglamos esto, pero no se desanime, siga sirviendo al Señor. Entonces, para los que faltan, ¿no? Aquí este Marcos había dejado de servir al Señor, pero volvió otra vez. Un buen ejemplo, ¿no? Para los que han dejado otros privilegios, también el Señor te dice, no lo dejes, sírvele al Señor. Entonces, esto debe de animarnos a todos. Ahora, si vamos a sufrir, hermanos, Él va a utilizar muchas veces el sufrimiento para que nosotros nos afirmemos, pero una cosa sí sabemos, Él no te va a dejar. Él está contigo, Él cuidará de ti, Él te dará los recursos, Él te sacará adelante. Como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 11, 12 y 13, dice que ninguna de esas pruebas que han venido para nosotros son de índole divina, son humanas. Y si son humanas, podemos salir adelante, ¿verdad? Si fueran divinas, no. Pero si son humanas, podemos salir adelante. La gracia del Señor sea con todos. Señor Dios Todopoderoso.